Ojo por ojo, la verdadera historia del Grupo Colina, Las Alas del Deseo 5. El semanario Caretas en un informe del 24 de julio de 1997 resumió, entre otros puntos, que, en la ficha de extranjería de 1934, Mutsue Fujimori, la madre del presidente, declara bajo antecedentes al ingresar al país 2 hijos menores de 10 años. El microfilme de esa ficha ya no está en el Archivo General de Migraciones. Añade la revista que, en el acta de bautizo de Alberto Fujimori hay una alteración visible en el espacio donde se consigna el lugar de nacimiento. Finalmente, en diciembre de 2001, el congresista Daniel Estrada, presidente de una comisión investigadora del Congreso peruano, informó que en el interrogatorio realizado a Vladimiro Montesinos aconteció el siguiente diálogo. ¿Usted sabía que era japonés? Sí. ¿Y por qué no lo denunció? Porque creía que era una persona fuerte y capaz de vencer al terrorismo. Si Montesinos supo exactamente el estatus de la nacionalidad de Fujimori, su lugar y fecha de nacimiento reales, es asunto que, al menos por ahora, no se conoce con exactitud. Hay, sí, evidencias muy sugerentes y las refrenda también el hecho de que fue el único de sus colaboradores iniciales que se mantuvo y ejerció funciones en los 10 años de gobierno fujimorista. Lo concreto es que la existencia de algún secreto aunó la interdependencia que los ensambló desde el principio. Luego, se acrecentó por eficiencia en las labores del asesor para, finalmente, cimentarse en la sociedad para la corrupción y el enriquecimiento ilícito que llegaron a establecer conforme avanzó el tiempo. Sin embargo, en el incierto año 90, aun si ese secreto no hubiese existido, de igual modo Montesinos tenía en sus manos a Fujimori porque le aportaba, precisamente, lo que necesitaba para sostenerse, respaldo militar y acceso a los servicios de inteligencia. Al arrimar la hojarasca de esos años, asoma otro dato que tiene un valor en sí mismo, la relación de Vladimiro Montesinos con la CIA. Este vínculo le otorgó una cuota de suma importancia en el naciente poder, un soporte que la sagacidad de Fujimori no pasó por alto. Hoy se sabe que, en la campaña electoral del 90, la CIA acudió en sorprendente apoyo del candidato Fujimori. Si bien Mario Vargas Llosa, con su ilustrada prédica liberal, aparecía como un candidato afín a los intereses norteamericanos, en realidad, la pasión puesta por el escritor en la divulgación de sus ideas lo convirtió, a los ojos yanquis, en un riesgo para sus intereses porque podía generar una polarización tal que un país sumido ya en una guerra interna, terminase en una incontrolable explosión civil beneficiosa para la agrupación maoísta Sendero Luminoso. Asimismo, las convicciones personales y éticas de Vargas Llosa negaban cualquier posibilidad de negociación política de las que suele imponer Estados Unidos en la región. Es un intelectual y un hombre de convicciones, no un político, y, entonces, no iba a ser un aliado en los términos que acostumbra la administración norteamericana. En cambio, a Montesinos lo conocían, entendía los códigos de la comunidad de inteligencia, era un animal político y tenía el acceso directo al súbito candidato huérfano de todo y, por lo mismo, capaz de todo con tal de perdurar. Documentos desclasificados por el Departamento de Estado en el año 2002 confirman la relación entre la CIA y Montesinos. Pero, además, en cuanto a lo sucedido en aquella campaña electoral, existe por lo menos una importante prueba concreta. El 30 de mayo de 1990, el diario Aprista Hoy publicó un artículo bajo el título «Soberbia y obstinación de Mario Vargas Llosa teme Estados Unidos». Al toparse con el texto, Vargas Llosa creyó que era uno de los embustes que fraguaba la prensa oficialista. Luego el escritor continúa, ¿cuál no sería mi sorpresa cuando, el 4 de junio, el embajador de Estados Unidos vino a darme incómodas explicaciones sobre aquel texto? Entonces, ¿no era fraguado? El embajador Anthony Quentin me confesó que era auténtico. Se trataba de la opinión de la CIA, no de la embajada ni la del Departamento de Estado, y venía a decírmelo. Con los aportes alcanzados en aquella campaña electoral, que no fueron pocos, solución de la denuncia por evasión de impuestos, respaldo de la fuerza militar, seguridad personal, información de los servicios de inteligencia, más un secreto compartido, Montesinos quedó listo para la ambición postergada durante tantos años. Atrás quedó el espía de los años 70, el excapitán expulsado del ejército, el taxista que estudiaba leyes, el oscuro abogado de narcotraficantes, el asesor informal de la Fiscalía de la Nación. Estaba listo para empezar a dominar, desde la sombra, desde el silencio, todo cuanto le iba a ser posible dominar en los años venideros. Con él marchaba el ganador de la lotería que les abrió de par en par las puertas de Palacio de Gobierno.
tenía también su propia historia y sus propias ambiciones. Había crecido soportando el zarandeo de oficios de Naoichi Fujimori, el padre inmigrante, agricultor al norte de Lima, sastre en el pequeño poblado de Huacho, nuevamente agricultor en el borde urbano de la ciudad limeña, luego vulcanizador y, finalmente, florista. Cuando la familia, por fin, se afincó en un pobrísimo conventillo de la avenida Grau, en un vecindario acorralado por las difíciles calles del barrio de la Victoria, Alberto Fujimori aprendió las claves de una tara nacional. La viveza criolla es un código de supervivencia que convierte en supuesto atributo a la picardía, a la capacidad de engaño, a la deliberada incongruencia entre el decir y el hacer. De esas asignaturas se empapó Alberto Fujimori mientras repartía en una bicicleta los ramos de flores del humilde negocio familiar. No fue producto de la casualidad que, en la campaña electoral que lo encumbró, su primera frase de titular en los diarios fuese: "No soy ningún caído del palto", en alusión a que podía ser un desconocido pero no un tonto. Acto seguido, eludió un debate con Mario Vargas Llosa apelando a una excusa falsa, intoxicación con bacalao. En aquella delirante Semana Santa del 90 con procesiones politizadas y un cardenal clamando a sus feligreses por votos que nunca arribaron para impedir el ascenso del japonés. Casi nadie percibió el detalle de la afición de Fujimori por el embuste y cuando asomó sirvió más bien para la sonrisa. Desde el inicio de su mandato, se hizo célebre la frase: "Qué buena yuca, ingeniero", un modo procaz y populachero de celebrar el engaño. Ese atributo, si así se puede nombrar, le fue útil para encubrir el pertinaz saqueo de centenares de millones de dólares mientras declaraba su horror por la corrupción, a punto tal que, hacia 1998, en el año en que la hacienda pública ya estaba siendo saqueada a manos llenas, el país fue sede de un Congreso Mundial Anticorrupción. Nadie sabe, y su inquebrantable intimidad tampoco concederá el dato, cuál fue la razón que lo condujo, desde 1977, hacia la política. Aquel año ya aspiraba a cargos directivos en la Universidad Agraria donde era profesor. La inclinación no deja de tener un timbre peculiar porque el oficio de la política es ajeno a los predios de la colonia japonesa y, en cierto modo, el arribo de orientales a la política peruana se dio recién, de manera notoria, en el gobierno de Fujimori. Pero el hijo de Naoichi Imutsu fue también, en ese sentido, un personaje inusual. Su inteligencia, su pasmosa frialdad de razonamiento y una aguda capacidad de observación le permitían manejarse con ideas si no originales por lo menos diferentes, inesperadas. Esa fue la base de su exitoso distanciamiento de lo que llamó, con eficaz frase, los políticos tradicionales. Como político, Fujimori unió a su habilidad un aprendizaje de impresionante rapidez. Usó un estilo signado por la atención a las necesidades de los sectores más pobres, un poco por convicción y otro tanto porque allí estaban los votos necesarios para un proyecto que, junto a Montesinos, habían fijado en 20 años de vigencia. Llegaron a la mitad del plazo con el prodigio de lograr, incluso en el ocaso, índices de aprobación popular que otros presidentes no obtuvieron ni en sus mejores momentos. Robó, pero trabajó, el cínico lema que identifica a los gobernantes de los años 90 que, con el dinero de las privatizaciones alentadas por el dogma liberal, hicieron obra popular y fortuna personal, también incluye a Fujimori. Se distinguió por trabajar de manera incansable y la obra pública de sus dos gobiernos es extensa y útil. La soledad que lo envolvía le dio la ventaja de la adicción al trabajo para ahuyentar el silencio de la ausencia familiar y el desierto de la amistad por la descomunal desconfianza que, junto a la deslealtad, son los rasgos notorios de su personalidad. Si se hubiese marchado a los 5 años de su primer gobierno, tras sofocar al terrorismo y reflotar al país de los escombros económicos, habrían existido indudables elogios. Pero, al hurgar en los despojos de su ciclo, queda claro que tuvo motivaciones mayores de poder y riqueza. Una rigurosa discreción, heredada de sus ancestros, le permitió esfumar las huellas de su sostenida rapiña y lo alejó también de los desbordes exhibicionistas de sus siamés Montesinos. Sin embargo, los 10 años de su cuñado Víctor Aritomi como inamovible embajador en el Japón y los 112 viajes de su hermana Rosa entre Lima y Tokio son el rastro de un traslado constante de dinero en efectivo ingresado a un sistema bancario ajeno a las pesquisas occidentales. En su encierro,
Montesinos confesó las remesas mensuales que en efectivo le enviaba a Palacio de Gobierno, y eso explica, entre tantas cosas, que con un sueldo oficial que no llegaba a los $1,000, dio el salto de matricular a sus hijos en universidades norteamericanas después de haber sido el partero en cada uno de los 4 nacimientos en la casa sin recursos para pagar una clínica. En su último viaje como gobernante, cuando solo él sabía que no habría retorno, las bodegas del avión presidencial estaban repletas y hay quien dice que la escala no prevista en Malasia, en el vuelo en fuga hacia el Japón, fue para desembarcar lingotes de oro. Sin duda, no fue un político tradicional. Logró una empatía singular con las gentes a punto tal que recién en su 7º año de gobierno apareció la primera encuesta en la que su gestión era desaprobada, y, aún después de su debacle, siguió apareciendo con índices superiores a los del gobernante que lo sucedió. Tuvo como costumbre almorzar y descansar entre las 2 y las 5 de la tarde para trabajar hasta cerca del amanecer mientras las esposas de los ministros, sobresaltadas por los timbrazos del teléfono a las 3 o 4 de la madrugada, exigían a sus maridos la renuncia al cargo o el divorcio inmediato. En los numerosos viajes que realizó era capaz de dormir profundamente en medio del alboroto de un helicóptero y despertar con enorme brío para un trajín capaz de desvanecer a funcionarios más jóvenes que él. Tuvo como distracción predilecta la pesca en hermosos parajes escondidos de la selva, y quienes lo acompañaron en esas excursiones cuentan que alguna habilidad culinaria lo asistía. Desde su divorcio, acontecido en 1992, las versiones de romances ocultos coincidieron en afirmar una predilección por los generosos muslos femeninos. Nunca habló de tú con nadie y, aún en la broma, mantuvo la distancia del usted. Tal vez así se consideraba a salvo de la debilidad de las confesiones personales. Tampoco fue un político tradicional en la preservación del botín. No existe la casa en Miami, la cuenta bancaria en Suiza o en las Bahamas, la casa de verano en una playa exclusiva o los inmuebles y regalos de lujo a las amantes. Su mesura oriental, su capacidad de silencio y su acceso a ignotos aliados japoneses parecen tener eficacia en la impunidad económica alcanzada, y en eso se distingue del disparate de su cofrade Montesinos apabullado por evidencias de flagrantes videos grabados que lo tienen como protagonista de exorbitantes entregas de dinero a políticos y empresarios. Con Montesinos, en cambio, ocurrió lo que acontece tras un descalabro político: lo oculto quedó al descubierto. Tenía 1,200 camisas Christian Dior, su marca favorita, 500 trajes, la mayoría de confección italiana y francesa, casi un centenar de zapatos, más de una decena de relojes Rolex, Patek Philippe y Piaget con incrustaciones de diamantes, centenares de corbatas de seda. Sin embargo, y este es el detalle, en toda una década apareció en público apenas unas 7 veces. Cuando se rasga la intimidad, la luz se cuela por todo lado. Su esposa se enteró a través de la prensa que durante años tuvo una amante, y la amante hubo de admitir que no lo había sido en exclusiva porque una hermana suya gozó también del regalo de un inmueble en un barrio exclusivo. Aparecieron sus lujosas casas en zonas acaudaladas de la ciudad, todas recargadas, sin más gusto que el gusto de gastar dinero, como si el catálogo de las tiendas se hubiese vaciado en esos aposentos para otorgarle a su propietario la sensación de tener todo cuanto se puede comprar. Pero el sello más personal se halló tras unos muros rústicos incapaces de captar la curiosidad de quienes transitaron por años a la altura de Playa Arica, en la Panamericana Sur. Como extraído del guión de una película, El sueño del espía, del hombre clandestino, se materializó en un búnker edificado sobre un terreno de más de 2.000 metros cuadrados con puertas y paredes blindadas y una construcción subterránea. En apariencia era una casa de playa, pero en su interior estaba el derroche de un reyesuelo, amplios salones y dormitorios atiborrados de alfombras, cortinas y muebles finos, costosos utensilios y pretenciosos adornos. Bajo tierra, se encontró un completo departamento para su descanso con un dormitorio similar al de un hotel de 5 estrellas, un comedor de lujo, una piscina climatizada y un sistema de pasadizos secretos para poder huir. La salida de uno de esos túneles consistía en empujar una losa disimulada por una inofensiva jardinera con un macetero liviano de flores. Junto a las cocheras para los autos blindados, estaban los ambientes apartados para el sueño en turnos de su horda de guardaespaldas. Lo descrito es una simpleza, si cabe, al lado de un inventario mayor. Dinero, una cifra imposible de precisar con exactitud que algunos contabilizan en $1.000 millones saqueados al Estado peruano y ocultos en bancos y paraísos financieros, de los cuales apenas un leve porcentaje se ha detectado. Poder, jefe absoluto, en la sombra,
de las Fuerzas Armadas y Policiales y los servicios secretos, y, también en la sombra, copresidente de la República del Perú y jefe del Poder Judicial. M.R. Solution en el afectuoso apelativo del gobierno norteamericano que, a través de la CIA, apoyó sus actividades hasta la ruptura en el año 2000 cuando Montesinos pretendió establecer estrategias peligrosas a espaldas del imperio. Espionaje. Durante una década buscó emular al Dios omnipresente del que hablan los creyentes y se entregó a ese delirio con ayuda de sofisticados aparatos israelíes de inaudita eficacia y una legión de agentes a su servicio, dedicados a interceptar comunicaciones de telefonía fija y celular, a sembrar micrófonos en cuanto ambiente se pueda imaginar y a grabar conversaciones en computadoras capaces de registrar decenas de conversaciones en simultáneo. Se sirvió también de conexiones computarizadas con acceso a los movimientos migratorios o a las demandas judiciales apenas eran presentadas en los tribunales. Tuvo también una vasta y cómplice red de informantes compuesta por empresarios, militares, políticos, jueces, fiscales, abogados, periodistas, artistas, vedetes, prostitutas, mozos, barmen, cuidadores de autos y hasta el servicio doméstico en casas de opositores, además de su organización de agentes del Servicio de Inteligencia Nacional que, en algún momento, llegó a ser un ejército propio de 3.000 personas. Con toda esa parafernalia, unida a sus célebres grabaciones en video que registraban subrepticiamente a quienes conferenciaban con él, logró confinar la palabra intimidad a las silenciosas páginas del diccionario. Al final del camino, no pudo escapar a esa ironía que se nombra como destino y fue a dar a una cárcel construida a partir de su perversa imaginación. En la base naval de la Marina de Guerra, a orillas del frío mar del Callao, rodeada por un campo minado, cerco de púas electrificado, custodios con furiosos perros y vigías armados en los techos, se alza un presidio de máxima seguridad. Es un conjunto de 10 opresivas celdas de concreto capaces de resistir un ataque aéreo y selladas con pesadas puertas de acero aptas para contener explosiones. La luz y los servicios higiénicos no están para nada al alcance del preso porque se accionan desde fuera. Una tarima de cemento cubierta por un colchón hace las veces de cama y una línea horizontal como la boca de un buzón, a mitad de la puerta, sirve para el pase de la comida. Al fondo, un reducido patio acoge el solitario paseo de los reclusos, cabecillas del terrorismo peruano, a razón de media hora cada día y en turnos individuales. Ese encierro de ataúd hizo capitular a Abimael Guzmán, el jefe de Sendero Luminoso, y toda su ferocidad de ideólogo asesino no le alcanzó para soportar el espanto de ese alojamiento. Al otro jefe terrorista, Víctor Polay Campos, del movimiento revolucionario Túpac Amaru, MRTA, lo sumió en una escalofriante depresión que durante años le impidió levantarse del camastro de cemento para usar la media hora de caminata. En junio de 2001, tras estar 8 meses prófugo, Vladimiro Montesinos Torres, a los 56 años de edad, fue confinado a esa prisión edificada bajo sus órdenes cuando, desde la cima del poder, se vanagloriaba de haber confinado a los cabecillas del terrorismo en una fortaleza sin salida. El perfil de ambos es, sin duda, peculiar, sugerente y hasta atractivo, como ocurre con las biografías malignas. Son personajes llenos de matices y misterios y su influencia sobre la vida de los peruanos, incluso la que asomó después de su descalabro, es innegable. Fujimori y Montesinos tuvieron una década para cuanto devaneo asomó en su desatino de creerse invulnerables. Y en su sociedad jugaron a los mensajes ocultos que ningún analista supo descifrar, como aquella célebre entrevista televisiva, tras la liberación de los rehenes en la casa del embajador japonés, en la que se presentaron vestidos exactamente igual, incluidas las corbatas. Fue un modo de mostrarse como los dos presidentes, uno hacia el país, el otro hacia los militares. Si lograron una vigencia de 10 años que les permitió atesorar cifras grotescas para un país pobre y plagado de urgencias como el Perú, se debe a un hecho que les confirió el apoyo y la confianza mayoritaria. Haber terminado con la pesadilla del terrorismo, esa infame enajenación que durante más de una década convirtió la vida cotidiana en un martirio de espanto y dolor. Ese logro fue el argumento central para su legitimación y, durante años, toda crítica, oposición o cuestionamiento se contestó con el mérito de la proeza antiterrorista y las gentes, agradecidas por el portento, así lo aceptaron. Sin embargo, ese pedestal que Fujimori y Montesinos usaron para su vigencia tiene en su base secuestros, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Es una historia oculta que les generó momentos de enorme zozobra,
pero con enorme afán y con el recurso avieso de trasladar las responsabilidades a escalones menores eludieron sus responsabilidades directas. En su ayuda acudió, de manera involuntaria, el apasionamiento de periodistas y políticos que organizaron débiles investigaciones y dieron apresurada tribuna a contradictorios testimonios de personajes de quinto orden. Ese flanco fue aprovechado por Fujimori y Montesinos para filtrar versiones destinadas a fijar la responsabilidad exclusiva en militares de rango menor que estuvieron bajo sus órdenes. También les sirvió para esconder lo central, que ambos aprobaron la estrategia para combatir al terrorismo con los recursos de la llamada guerra de baja intensidad o guerra clandestina, que es la forma como los gobiernos denominan lo que, en rigor, es terrorismo de Estado. Por Humberto Jara, editado por Pegaso 125.